Al día con la salud. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo programa de Al día con la salud. Hoy tenemos a unas invitadas súper especiales, ellas nos están acompañando el día de hoy. Las dos son enfermeras, son docentes de la Corporación Universitaria Adventista. Tenemos a Luisa Ochoa, que además es docente líder de investigación, y tenemos a Mónica Muñoz, que es coordinadora del Diplomado de Cuidados Paliativos, también en la Corporación Universitaria Adventista. Bienvenidas a este espacio, qué bueno tenerlas aquí con nosotros. Cuéntenos un poquito de esta profesión, cómo surgió, por qué surgió. Bueno, la enfermería como profesión realmente es algo muy nuevo, ¿sí? O sea, las personas, los cuidados existen desde que hay vida. Pero a medida que fueron avanzando las épocas, enfermería se fue consolidando como una profesión. Nosotros tenemos 4 etapas grandes. Tenemos una etapa doméstica, una etapa vocacional, una etapa técnica y una contemporánea actual. En la doméstica, obviamente, cuidábamos, era por el instinto de la vida, ¿cierto? Por proteger la vida, pero no habían personas formadas para eso. Digamos que se inculcaron mucho esos cuidados y se le indulgaron a la mujer por su biología, pero realmente es uno de los mitos grandes y a los hombres al principio los molestaban, que si estudiaban o no esta profesión ponían en duda su género y su identidad. Igual no tiene nada que ver, pero fue algo más atribuido a la protección de la mujer. Luego en esa época vocacional, la iglesia católica tenía todo el poder y el dinero, entonces muchas personas no sabían que uno no se salvaba por obras y por obras, entonces ellos vendían sus castillos, sus casas, y además se hicieron, después de la época de la venida de Cristo, se formaron cruzadas. Entonces personas que llevaban el mensaje de Cristo, pero al mismo tiempo ejercían como guerreros y cuidadores. Luego en esa etapa técnica fue un periodo muy oscuro, es muy triste porque fue la época, digamos, de mayor iluminación científica, la era de las luces, donde empezaron los grandes avances científicos, pero para la enfermería fue oscura. Las mujeres teníamos un estatus muy bajo, se consideraba que teníamos un cerebro más pequeño que el hombre, no nos enseñaban ciencias duras, nos enseñaban ciencias blandas, las artes, a tejer, a bordar, porque nos preparaban era para ser esposas. Imagínate que podían ejercer solo como gobernantas, prostitutas y enfermeras. Y sirvientas. Y eso que sirvienta era un estatus en esa época más alto que prostituta y que enfermera. Entonces a las mujeres realmente no las dejaban sino ejercer ese tipo de profesiones, y quien decía que iba a ser enfermera era considerada pues alguien del lumpen de la sociedad. ¿Cómo nació la profesión? Una mujer, una de mis heroínas, Florence Nightingale, es muy contemporánea a Ellen G. White. Ella creyó realmente en el cuidado, y ella hizo una comisión de sanidad militar en Inglaterra. Entonces ella fue la primera que empezó a reformar hospitales, fue a Crimea a atender el ejército. Sí, el ejército inglés. Para la reina Victoria era pues cuidar su ejército, pero para ella realmente era cumplir y transformar lo que es casi la enfermería como profesión. Por eso ella nació el 12 de mayo, el 12 de mayo casi siempre celebramos el Día de la Enfermera en honor a su nacimiento. Cuando ella volvió como una heroína de guerra, y se hizo un fondo y se estableció en 1860 aproximadamente la primera escuela para enfermeras en Inglaterra. Ya años más adelante, las enfermeras empezamos porque pensaban que nosotros éramos asistentes, yo les digo asistontas del médico, no, eso es otro mito. Entonces por eso es que aparece en internet que somos sexys, esos disfraces horrorosos, pero eso es un lastre histórico por lo que te acabo de contar. Los hospitales eran lugares de horror, la gente moría en su casa, tenía su médico, pero los que no tenían dinero les tocaba ir a un hospital. Y ya después de que Florence Nightingale reformó los hospitales, fundó la epidemiología moderna, fundaron la primera escuela en 1860 más o menos con el Fondo Nightingale. Ya las enfermeras empezaron a formarse formalmente, empezaron a investigar y empezaron a crear sus propios libros. Nosotros tenemos nuestros propios diagnósticos, y muy alrededor de los años 50 en Norteamérica empiezan las primeras escuelas profesionales de enfermería, y entonces dejamos de ser un oficio
y nos convertimos en una ciencia, así le duela a muchos. Qué bonito, yo creo que lo más importante siempre es conocer la historia, saber cómo se originó, por qué surgió, y lo bonito ahora es que esa historia va a seguir cambiando y siempre lo que tú mencionabas, el papel importante, el papel que juega ese rol en nuestra sociedad hoy en día. Cuéntenos un poquito cuáles son esas funciones principales que desarrolla el enfermero o la enfermera. Bueno, hay varias, ahorita si quieres me ayudas también ahí si se me pasa alguna, pero algunas de las que logré como recabar de alguna manera. La inicial es brindar atención directa a los pacientes, ¿no? En diferentes contextos, en el que una persona se vuelva un paciente, ¿no? En un contexto clínico u hospitalario, también en un proceso de hospitalización en casa, pero es esa atención directa que yo le hago a una persona que en ese momento por alguna condición de salud no puede ejercerse autónomamente sus cuidados y requiere de una ayuda profesional, ¿no? Otra de las funciones que logramos identificar en el profesional de enfermería es ese trabajo interdisciplinar o multidisciplinar con otras profesiones de la salud, trabajando, como lo decía ahorita Moni, no de manera como equipo, ¿no? O sea, no desmeritando los conocimientos y las ciencias de otras profesiones, pero tampoco rezagando la ciencia y la disciplina que se ha generado a la luz de la enfermería, sino como complementándonos con la medicina, con la nutrición, con el trabajo social, cómo de esa manera, con diferentes visiones, el profesional de enfermería puede abarcar de una manera integral a la persona a la que se le está ejerciendo como ese cuidado, o las otras profesiones con la visión que puede ofrecer el profesional de enfermería de una manera integral también aportar a ese proceso de cuidado. También tenemos las actividades de promoción. Intentamos también promover mucho en los estudiantes y en los profesionales de enfermería que no solamente atendamos o estemos presentes en momentos de enfermedad, sino ser pioneros en los procesos de promoción de la salud y el bienestar de las personas. Entonces, por eso dentro de la enfermería se habla mucho de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Cómo desde nuestras funciones como educadores en salud podemos ayudar a prevenir el desarrollo de enfermedades o promocionar el bienestar en las poblaciones, ya sean de manera individual o en comunidades. También tenemos el investigar, que creo que a las dos nos gusta, porque la única forma de crecer como profesión y poder aportar a ese trabajo histórico que contaba ahorita Moni es con ciencia, entonces, con ciencia. Entonces, investigar es la forma que muchos enfermeros han encontrado ese lugar para mejorar las prácticas en el quehacer de enfermería, y una que a mí me gusta mucho, que es ese rol de abogacía o abogar por el paciente en diferentes contextos, el poder tener esa visión integral como con ese modelo biopsicosocial y espiritual con el que aprendemos a observar a una persona, poder ejercer esas funciones de abogacía con los pacientes, cuando a veces desconocen de sus derechos, desconocen de los mecanismos con los cuales pueden acceder a temas de salud, a atenciones, a diferentes derechos, o a mejorar su atención en salud, diferentes formas en las que con nuestra profesión podemos hacer ese rol de abogacía, de defender el derecho a la salud y a la dignidad de la misma, de inicio a fin. Entonces, así es, qué bonito. Yo creo que esas funciones son demasiado importantes en cualquier ámbito de la salud, que lo que tú mencionabas del equipo interdisciplinario. Uh-huh. Yo te voy a decir quién es una enfermera según Virginia Hendry. Nosotros somos los ojos del que no puede ver, como decía Luisa, la voz del que no puede hablar, decía la forma de locomoción para el que está demasiado débil, y aún también la defensa y la fuerza para quien no tiene ninguna. Entonces, quiero retomar a una periodista muy famosa de este país, que una vez dijo que nosotros servíamos sino para poner inyecciones. Nosotros heredamos, como decía Luisa,
de esa pionera grande, Florence Nightingale, obviamente hubo muchas enfermeras y vas a encontrar de pronto en mi página, vas a encontrar una Elisa Mahoney, una Ethel Fenwick, pero de Florence Nightingale heredamos el rol de cuidadoras, que es el principal. Yo no me puedo llamar enfermera si no me gusta tocar los pacientes. El rol docente es obligatorio porque nosotras entrenamos, como Luisa y yo que somos docentes pues ya de aula, pero nosotras tenemos que entrenar nuestro personal, las personas que están a cargo. Entonces, lo que llaman jefe, no, jefe es cualquiera. Enfermeros llegamos a ser muy pocos. Yo puedo administrar el recurso humano, el servicio y el cuidado, pero si yo me dedico sino al servicio, yo dejo de ser enfermera para mí. Pero primero siempre está el paciente. Yo no puedo decir que soy docente y que no me gustan los estudiantes. Yo no puedo decir que soy enfermera, pero no me gusta cuidar y solo me gusta investigar. Para mí ese es el rol. Esas que acabas de mencionar vendría siendo como esas cualidades que debería tener una persona para ser enfermero o enfermera. Sí. ¿Qué otras cualidades debe tener esa persona para ejercer una profesión como esta? Avanzo. Bueno. y yo te complemento. Listo. Bueno, la que decía Moni, obviamente el tener una vocación, una pasión por el servicio y por el cuidado del otro en la circunstancia en la que se encuentre o en el momento de vida en el que se encuentre la otra persona. La paciencia y la comprensión creo que es una cualidad bien importante porque estamos sobre todo ahorita, siento que estamos en un momento de la historia de la humanidad donde todos vivimos demasiado agitados, donde es fácil volverse robots o sistematizar absolutamente todo y se pierde un poquito como esa sensibilidad y eso puede pasar en cualquier profesión. Entonces, el poder desarrollar esa paciencia, esa comprensión con el otro, no solo con el paciente, sino también con su familia, trasladarse a la situación en la que de pronto están viviendo en ese momento las personas y desligarme un poquito de mi estrés del turno o de la Secretaría de Salud o de donde me encuentre ejerciendo el rol como enfermera, poder desligarme un poquito de mí y pensar más en el otro, creo que es algo fundamental. También las habilidades de pensamiento crítico. Ahorita que hablábamos, no es solamente vocación, no es solamente pasión, no es solamente amor, es conocimiento también. Es pensamiento crítico, pensamiento argumentativo, que me guste la ciencia, que me guste saber el porqué de las cosas. Porque si no nos quedamos en esa etapa que hablaba Moni, esa etapa instrumental o técnica, y nos devolvemos como en el tiempo. Entonces, esa habilidad de pensamiento crítico creo que es bien importante también ahorita, que puede ser un diferencial en un buen profesional de enfermería. Yo te podría complementar con algo y es que un enfermero tiene que ser un buen observador y eso lo heredamos. Pero yo tengo que ver al ser humano como alguien no unidimensional, sino como alguien que tiene un espíritu, que tiene un alma y que tiene un cuerpo y que se enferma de las tres cosas. Entonces yo no puedo decir que es más importante, sí, atenderle su dolor físico, las náuseas, el vómito, y la persona está triste, o la persona, como me pasó en cierta institución, quería hablar con el sacerdote y me dijeron, no, es que ya no se permite la entrada del sacerdote a la institución. Me pareció como tan grave y yo decía, es como negarme el medicamento para el dolor. Entonces el enfermero tiene que verla a la persona no como un instrumento de trabajo, no, sino como un ser que siente, que le duele. Aquellos que creemos en Dios, pues uno tiene la imagen de Dios en esa persona que cuida. Y hay unos principios y unos valores, pues que uno va desarrollando. Pero en enfermería se habla de unos patrones estéticos que se van expresando a medida que tú vas avanzando en la profesión y eso nadie te los enseña. Ellos, por ejemplo, el estudiante o el enfermero cuando empieza se caen los guantes, nadie lo vio, pero él sabe que si él coge esos guantes y le hace el procedimiento al paciente con esos guantes sucios, él le va a hacer daño al paciente. Entonces ahí se expresa, por ejemplo, ese patrón ético. O sea, ya pienso en lo bueno y lo malo. Ese patrón estético también se expresa cuando, sin que la persona me lo diga, yo sé que está mal. Yo sé que estás triste, yo sé que necesitas hablar. Enfermería depende mucho de los sentidos. Observar, oler, escuchar.
Ahora se ha perdido mucho eso, son rondas rápidas. Si no tenemos una buena capacidad de personal, una buena cantidad, nos entregan 35, 22 pacientes a un solo enfermero. Es muy difícil poder suplir esas necesidades. Y también pues desarrollar ese patrón sociopolítico, o sea, pensarnos como seres científicos y políticos. Entonces, por ejemplo, el cuidador familiar está cansado, ¿qué políticas públicas hay entonces para que esa persona pueda descansar, para que este adulto mayor pueda acudir y ejercer esa abogacía? Entonces, son tantas cosas que un enfermero tiene que ser muy integral, no es solamente hacer, es ser, saber y saber hacer. Son, digamos que, aparte de esos principios y valores morales. A mí me parece la enfermería una de las profesiones más bonitas por todo eso que mencionan. Mira, hace que cuando uno esté enfermo o en cualquier situación, porque son muchos roles, pero que especialmente en el nivel hospitalario es como que esa primera ayuda. Y que lo que tú mencionabas ahorita, una vez yo fui a un hospital, me tenían que canalizar y me da mucho miedo las agujas, o sea, le tengo pavor. Pero la actitud de la enfermera ayuda mucho a cómo uno se sienta. O sea, yo me sentía mal, yo me sentía terrible, estaba enferma. Pero ¿qué hizo la enfermera? Ay, te da miedo, ven, ponte así, hasta así. Y lo hizo de tal manera que no me dolió, que no me dio miedo. Y ya cuando uno siente como esa sensación de alguien se está preocupando de verdad por ti, hasta uno se mejora. Entonces es bonito entender ese papel de la enfermería y qué bonito que todos los enfermeros cumplan con esas cualidades. Cuéntenos un poquito también qué pueden trabajar, o sea, dónde pueden trabajar los enfermeros. Ahorita hablábamos de la promoción y la prevención, del rol hospitalario, pero ¿cuáles son esos roles donde pueden trabajar un enfermero o una enfermera? Bueno, Dale. enfermería ahora, la gente nos imagina solamente en el hospital, sí. Bonitas, vestidas de blanco, y ya ni de blanco nos vestimos. El enfermero tiene todos los campos de acuerdo a la visión que tenga. Ahora existen los enfermeros que nos llamamos de práctica avanzada, o sea, como somos ya una ciencia independiente, nosotros no trabajamos, no somos menos que otra profesión ni más que otra profesión. Es decir, enfermería no es una medicina de segunda clase. Enfermería es cuidados de primera y por eso está al mismo nivel de otros. Entonces, el rol de la enfermera puede estar en la consulta. Yo he trabajado medio tiempo pues haciendo consulta. Puede ser en la docencia. Existen enfermeros de cruceros. Existen enfermeros escolares, que en España es una figura muy fuerte y es un profesional de enfermería. Existen enfermeros militares. Existen enfermeros comunitarios, epidemiólogos. O sea, y no hay, digamos, un rol más importante que el otro. El enfermero comunitario es tan fuerte, tan importante en ese rol como el clínico en el que está en cuidado intensivo. Entonces, ahora los enfermeros pueden ejercer de muchas maneras. De hecho, nos falta un poquito más ese rol sociopolítico. En otros países, el enfermero ocupa realmente una curul dentro del sistema de salud. Y algunos han ejercido como ministros de salud, que a veces nos tocan personas que no tienen la más mínima idea de lo que necesitamos nosotros. Entonces un enfermero tiene un rol muy grande, domiciliario, en todas las áreas, en todas las áreas donde hay vida y cuidado, y en la muerte, como es en el caso que me toca trabajar pues como a mí. Otros que no mencionó Moni, que de hecho los he visto hace poco y me llaman mucho la atención. De hecho es una enfermera chilena y ella se enroló. Lo que dice Moni es cierto, o sea, eso depende, tú puedes estar donde tú sueñes estar, ¿sí? Y a ella le encantaba el tema de las tecnologías en salud. Y trabaja en una empresa de desarrollo tecnológico en Japón. Apoyando el desarrollo de una tecnología en salud que hace como que haya interoperabilidad entre distintas organizaciones para el tema de interpretación de imágenes diagnósticas. Y ella ejerce no con otro rol, sino como enfermera, para ayudar a determinar los patrones de interpretación, para hacer las capacitaciones en los distintos hospitales que van a utilizar esa tecnología. Entonces, si eres enfermera, te apasiona también la tecnología, ahí tienes un lugar que muy seguramente vas a poder explorar. Claro, hay que desarrollar ciertas habilidades adicionales, pero eso todo es crecimiento. Hay otra enfermera en España, divulgadora de contenido en redes sociales, por ejemplo. Bueno, hay muchos, pero se me viene a la cabeza ella. Tiene
se vuelven escritores, tiene su propio libro, apoya en espacios, en escenarios de divulgación de conocimiento en un canal de televisión en España. Y otro que me parece súper interesante es en organizaciones que se encargan de la investigación clínica como monitores de ensayos clínicos o coordinadores de ensayos clínicos. Entonces, no, lo que hay es... La telesalud. O sea, antes de la pandemia, por ejemplo, para mí no fue una novedad hacer pues lo que llaman telemedicina, porque yo ya la hacía. Entonces la telesalud ha llegado para quedarse. De hecho, a veces hago consulta virtual de personas que han estado en otros países y quieren que yo les haga consulta, y uno puede perfectamente hacerlo. Hay enfermeras en Suiza, por ejemplo, es una teorista en enfermería, se llama Cornelia Ruland, y ella tiene un centro para la toma de decisiones difíciles. Y ella acompaña a sus pacientes, el que no quiere pues como más la diálisis o así, y lo acompañan desde principio hasta el fin. Son centros de tanatología que también los tiene, por ejemplo, México. Entonces el enfermero ahora tiene que demostrar que es científico. Yo le digo al estudiante, si usted se queda en el hacer y no se pregunta y no le pone la razón a eso que está haciendo, te estás quedando en una etapa técnica, pero enfermería puede trabajar en lo que desee. Donde lo sueñe. Así es. Bueno, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje le darían a las nuevas generaciones que están pensando en estudiar esta carrera? Bueno, sí. Lo primero, y por experiencia personal, yo les diría que investiguen de lo que están pensando que quieren estudiar. Investigar la profesión antes de comenzar a estudiarla es bien importante. Conocer todos es indagar, ¿no? Como cuáles son esos roles, si conoces a alguien, ten una conversación con esa persona, si es enfermera o enfermero, si tienes la posibilidad de visitar un lugar donde ejerzan este rol y ver qué se hace. O sea, primero empaparse un poquito de qué es, para que puedan tomar una buena decisión, porque tiene muchos requerimientos como persona para que puedas obviamente brillar, por decirlo de alguna manera, en el rol, ¿no? En la profesión. Entonces, qué rico que lo pueda hacer desde una pasión y una vocación real, para que todo lo demás pueda crecer y se pueda desarrollar de la mejor manera. No, yo creería que ese sería como el consejo, que se empape si le gusta, y pregunte, indague, conozca, se cuele por allá en algún lugar a mirar cómo es que trabajan. Bueno, yo el mensaje que le daría a la nueva generación es que solo quiere ser youtubers, tiktokers, influencers, que piensen, realmente esta no es una profesión para cualquiera. Y todos los días les cuestiono a mis estudiantes, ¿realmente quieren esto? Porque es una profesión en la que no te vas a volver millonario, para que de una vez no vayan a pensar. Es una profesión para servir y para amar. Entonces, si tú tienes que cuidar de ti mismo, de los otros y del ambiente. Si tú tienes pasión por la vida, por cuidar y amas esas tres cosas, eres apto para ser enfermero. Hay autoras que dicen que no importa lo ansioso y lo apasionado y las ganas que tenga, si no está dispuesto a prepararse, a estudiar, a trasnochar. Hay gente que dice, pero yo escogí enfermería porque no había matemáticas. Se necesitan todas las ciencias, porque es que estás en una ciencia, y aquí con la diferencia de que un error significa una vida. Tú te equivocas en un aparato y lo puedes comprar y reemplazar. Entonces, no solamente aparecer un verdadero influencer es aquel que, con ejemplo, le muestra al otro, le sirve al otro, deja un legado. Yo le temo mucho a la vejez nuestra, porque no vamos a tener quien nos cuide. Si todos quieren ser tiktokers, y me perdonan, pero los influencers, y ganan el triple de dinero. Creo que eso lo aprendimos en la pandemia. Sí. Dijimos, esta generación, si viene otra pandemia, ¿dónde están los médicos? ¿Dónde están las enfermeras? ¿Dónde está el profesional de salud si no estamos estudiando esas carreras? Y uno entiende que hayan jóvenes que les gusta eso. O sea, esa es la generación y el mundo en el que están creciendo y se están desarrollando, pero de pronto que vean que hay la posibilidad de formarte, de ser un divulgador y un educador en ciencia. Con esos medios lo puedes hacer y puedes brillar también, pero que no pierdan esa parte del conocimiento, de la formación en una ciencia. Influenciar y demás. positivamente y dar ejemplo. Uh-huh.
Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en A este ustedes. espacio. Qué bonita Gracias a carrera, qué bonita profesión. Ya sabemos que esa carrera está en la Corporación Universitaria Adventista. Tenemos a estas docentes. Si les gustó la conversación de hoy, les va a gustar más las clases. Y si tienen alguna duda ya pueden ir a preguntar. Se les da ahí una Estamos a la asesoría orden. inicial. Exactamente. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en otro episodio de Al Día con la Salud. Al Día con la Salud.